Sean todos bienvenidos a esta última sesión de gestión de operaciones. Ya terminamos con la unidad 4 que tenía que ver con la parte de logística de distribución y nos viene quedando únicamente la parte de indicadores logísticos. Básicamente este tema lo que nos ayuda es a poder tener un control sobre las operaciones y verificar, medir, ¿verdad? Dar un seguimiento y controlar cómo se están realizando los procesos en función de su rendimiento. Entonces, vamos a ver el tema indicadores logísticos. Es únicamente esta sesión, con esta terminamos los temas de la materia. Y vemos que un indicador es una magnitud que expresa el comportamiento o desempeño de un proceso, tal cual lo explicábamos ahí, que al compararse con un nivel de referencia permite detectar desviaciones positivas o negativas, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Vamos a medir a un proceso cuáles son sus resultados, ¿verdad? Y eso, dependiendo cómo diseñamos el indicador, vamos a tener una cantidad, una magnitud que nos indique eso. Y eso lo vamos a comparar con un nivel que previamente hemos establecido. Nosotros hemos dicho, ok, queremos que esté por acá. Y si llegamos a ese nivel, estamos bien. Si lo sobrepasamos, pues estamos súper bien. Y si nos quedamos cortos, pues algo hay que hacer para alcanzarlo, ¿verdad? Entonces, una frase bien común que expresa Lord Kelvin es que lo que no se mide no se puede mejorar. Y eso es muy cierto. Realmente si no logramos medir todas las actividades que estamos realizando dentro de la empresa, es bien difícil que podamos tener un control sobre ellas porque no sabemos cómo se están desempeñando. Entonces, el adecuado uso y aplicación de los indicadores y los programas de productividad y mejoramiento continuo en los procesos logísticos de las empresas son la base de la generación de ventajas competitivas y su posicionamiento en el mercado, ¿verdad? Entonces lo que estamos queriendo decir acá es que si nosotros podemos mantener una buena gestión sobre estos indicadores de los procesos productivos y de logística en este caso, vamos a poder ir mejorando y ofreciendo una superioridad en nuestros servicios con respecto a la competencia y eso va a lograr que nuestro posicionamiento sea mejor, ¿verdad? Entonces es importante crear y administrar únicamente aquellos indicadores útiles para el mejoramiento de la organización. Muchas veces hay empresas que se llenan y llenan y llenan de distintos indicadores. De repente sale un problema. Ok, generemos un indicador para eso y generemos un indicador para esto otro y esto para esto. Y muchas veces hay muchos indicadores que son repeticiones de lo mismo. Simplemente le damos vuelta pintándolo de otro color, etcétera, pero realmente si un indicador no aporta mayor información que de la que ya tenemos, no es necesario. Vamos a manejar los indicadores únicamente sobre los que nosotros podamos tomar decisiones y actuar en función de la mejora de la empresa, ¿verdad? Entonces, en este caso, vienen sobrando igual todos aquellos indicadores que nosotros generamos, pero no les podemos dar atención. Es decir, yo puedo tener un año de un indicador súper bajo, pero si en ningún momento yo generé algo para tratarlo y mejorarlo, entonces de nada va a servir. Solo estoy generando datos por generar data, pero por lo demás no me va a aportar mayor cosa a la empresa. Entonces los indicadores aquellos que podemos gestionar y generar una mejora a través de ellos, esos son los que nos sirven. ¿Cuáles son las características de los indicadores de gestión? Pues bueno, una de ellas es que son cuantificables, ¿verdad? ¿Qué quiere decir cuantificables? Pues que tiene que estar expresado en números, en porcentajes. Por ejemplo, un indicador no puede ser estamos bien o estamos mal, ¿verdad? Sino que tiene que dar un factor numérico que nos pueda decir qué tan bien o qué tan mal estamos. Su resultado obedece a cifras concretas, como dice. Consistentes que deben generarse usando la misma fórmula y la misma información para que pueda ser comparable en el tiempo. Es decir, que yo necesito que siempre este indicador se evalúe o se calcule de la misma manera, porque si cambiamos la forma de calcular el indicador, muy probablemente nos va a reflejar otra realidad que estamos ocupando. Entonces, lo primero es analizar, ver bien cómo se va a calcular dicho parámetro y posteriormente mantenerlo, ¿verdad? Por ejemplo, si en algún momento nosotros cambiamos la forma de calcular ese indicador, pues quiere decir que de ahí en adelante
parte, borrón y cuenta nueva de nuestro indicador y ahí empezamos a ver qué es lo que sucede, porque de ahí para atrás no vamos a poder compararlo, no es la misma forma en cómo se obtiene el indicador. Entonces, muy poco nos va a poder aportar. Si son agregables, pues hace referencia a que deben generar acciones y decisiones que converjan en el mejoramiento de la calidad de los servicios prestados, ¿verdad? ¿Qué quiere decir esto? Que los indicadores no están ahí solo para hacer bultos, sino que realmente a partir de ellos tienen que generarse acciones para mejorar la situación de la empresa. Comparables, pues deben de estar diseñados tomando datos iguales con el ánimo de poder compararse con similares indicadores de diferentes industrias. Es decir que, por ejemplo, nosotros si estamos queriendo hacer una comparación con la competencia, pues vamos a tener que saber cómo se están midiendo ellos, porque imagínense que ellos se miden cuántos galones están vendiendo por mes y yo me estoy midiendo en cuánto efectivo estoy vendiendo al mes, pues realmente el punto de comparación no va a ser el mismo y no vamos a poder decir si estamos mejor o peor que la competencia. Entonces nuestros indicadores tienen que estar alineados no solo a la competencia, sino que entre áreas, por ejemplo, no vamos a medir un indicador de productividad de una forma en un lado y de otra en otro y que no sean comparables, ¿verdad? Sino que al final lo que buscamos es que estos indicadores puedan ser revisados en función de los resultados que tiene la empresa. La otra parte es la que habla de los niveles de referencia. El nivel de referencia es la medición que se realiza con base a la comparación, ¿verdad? Nosotros cuando vamos a ver estos indicadores, lo que nosotros tenemos es, ok, tenemos un margen o un nivel en el que nosotros queremos estar y entonces lo que vamos a ir haciendo es que mes a mes, semana a semana, como hayamos definido que lo vamos a medir, vamos a irlo comparando para ver si estamos alcanzando ese punto, ¿verdad? Entonces para ello necesitamos tener un nivel que nos sirva para compararnos, pero ¿cómo vamos a determinar ese nivel? Para ello hay diferentes formas, ¿verdad? Podemos trabajar, por ejemplo, con un dato histórico. Si nosotros tal vez no llevábamos un indicador, pero tenemos datos de cómo se ha comportado la empresa de los últimos 3 años, por ejemplo, de forma mensual, entonces yo puedo sacar un promedio y decir, ok, en 3 años nuestro promedio de ventas, por ejemplo, nuestro promedio de despachos ha sido de tanto. Yo esperaría que ese sea nuestro nivel de comparación y que si lo logramos superar, entonces nosotros vemos una mejora en el proceso, ¿verdad? Entonces esa es una forma de establecer un nivel de referencia. Otra puede ser trabajando con tiempos estándar. Si por ejemplo digo, quiero medir el tiempo que me tarda en preparar un pedido, ¿verdad? Entonces ese va a ser mi referente, pero ¿cómo lo mido? Tomo el tiempo de este operario, tomo el tiempo del otro. Bueno, sacamos un tiempo estándar en función de cualquier método ya definido y al tener ese tiempo estándar decimos, ok, este va a ser nuestro parámetro de comparación. Los tiempos de preparación de pedidos tienen que ser en este tiempo y abajo de eso sabemos que tenemos que hacer alguna mejora. Por ejemplo, tenemos también la parte teórica. Muchas veces hay mucha bibliografía que nos habla sobre el funcionamiento de diferentes tipos de empresas, de procesos, y tenemos tiempos teóricos que se pueden o se sugieren, ¿verdad?, para ciertas actividades. Entonces, o por ejemplo, datos teóricos no solo de tiempo, sino que de volumen de trabajo, de porcentajes de eficiencia, etcétera. Entonces, todo eso nosotros podemos basarnos en el marco teórico de la regulación para decir, ok, la teoría dice que aquí debemos de estar. Tratemos de estar ahí o mejorarlo y de ahí vamos evaluando nuevamente, calibrar esa meta. Luego tenemos la parte de la planificación, ¿verdad? De repente nosotros hacemos alguna inversión, por ejemplo, hacemos alguna cambio en algún proceso y entonces viene la gerencia y dice, bueno, de acuerdo a lo que hemos planificado, nosotros sabemos que para cubrir esta inversión que hemos hecho, el costo, por ejemplo, de la actividad logística debería de andar por el tanto por ciento. Si andamos arriba de eso, no vamos a lograr recuperar la inversión. Y si andamos abajo de eso, la vamos a recuperar mucho más rápido. Entonces, con nuestra planificación, nosotros decimos, ok, yo quiero recuperar esa inversión en 5 años. Para eso, el costo de operación logística debería ser tanto.
o los despachos deberían de incrementarse a tanto, ¿verdad? Entonces ahí nosotros ya tenemos una planificación que está dictaminándonos qué nivel de comparación vamos a tener. Por otra parte, puede existir, por ejemplo, que sea por alguna política y que venga la junta directiva y diga, bueno, de ahora en adelante, el gasto, por ejemplo, de material de empaque tiene que andar en tanto por ciento, ¿verdad? Y entonces ellos dicen, esto tiene que ser así, entonces nosotros tenemos que ver qué acomodos vamos a hacer, qué modificaciones en el proceso para cumplir ese nivel, ¿verdad? Y el indicador nos va a decir si lo estamos logrando o no. Por otra parte, existen los indicadores, por ejemplo, los niveles por consenso. Es un poco de todo esto que ya hemos estado viendo. Por ejemplo, a mí me tocó en algún momento en uno de mis trabajos asignar, por ejemplo, el porcentaje de varios indicadores con los que nos iban a medir la gestión. Entonces, una de las formas, por ejemplo, es llegar a un consenso, ¿verdad? Cuando no hay un incremento o una justificación para decir esto va a ser así, se llega a un consenso. Por ejemplo, nos decían, vaya, tenemos una cantidad, un porcentaje del 9%, por ejemplo, de producto obsoleto, ¿verdad? Entonces eso lo queremos llevar, o por ejemplo, producto viejo, que nosotros necesitamos estarlo liquidando. Entonces ese porcentaje yo necesito que vos lo lleves al 5%. ¿Verdad? Entonces ya viene ahí la persona encargada de dicho indicador, que en este caso era yo, y entonces mire, no, pero fíjese que tenemos este problema, vamos a estar pidiendo mucho de esto lo vamos a estar ocupando en esto, y entonces es muy probable que un porcentaje de esto caiga en producto viejo, pero eso es porque el proveedor no nos puede vender menos, etcétera. Entonces ahí empezamos a negociar, mire, puede llegar a un 7, a un 8, no, hacerme un 6, y entonces ahí vamos negociando hasta que establecemos una meta coherente y alcanzable para poder imponerle a nuestro indicador y decirle, ok, vamos a medirnos al 7%, ya que ya lo acordamos, y eso es lo que esperamos llegar, ¿verdad? De ahí, por otra parte, tenemos el requerido por el usuario, ¿verdad? Que en algún momento pueda ser una meta establecida por el mismo usuario, el que va a generar, como en este caso que hablábamos del consenso, pueda que no necesariamente se lo pidan a uno, sino que uno lo genere. Ok, tengo este indicador y yo pretendo llevarlo a tanto, ¿verdad? Entonces ese va a ser mi meta que yo me estoy poniendo. Y por otra parte puede ser los que indiquen la competencia, ¿verdad? Si lo que estamos queriendo es ganarle la competencia a los demás competidores del mercado, pues básicamente yo lo que tengo que saber es que si ellos están trabajando, por ejemplo, con un nivel de desperdicio del 10% y yo estoy al 15%, pues obviamente mi meta va a ser el 10 o 9 para poder superarlos a ellos. Entonces ahí la competencia es la que establece porque yo estoy tratando de mejorar el proceso que ellos están llevando. Por otra parte, otras de las características son la parte de responsabilidad que radica en que tenemos que definir, ¿verdad?, quiénes deben de actuar al dispararse uno de estos indicadores, a quién va a estar entregado este indicador, quién le va a dar seguimiento, quién lo va a mejorar, ¿verdad? Entonces necesitamos definir responsables de los diferentes indicadores que generamos. En los puntos de lectura e instrumentos, ¿verdad? Se debe definir también quién va a hacer las mediciones de los indicadores que nosotros tenemos. Pueda que yo tenga a cargo un indicador, pero no necesariamente yo lo voy a medir. Alguien va a tomar esas mediciones, alguien va a llevar ese control, va a organizar esas observaciones, define cómo se va a muestrear, etcétera. Por ejemplo, en una de las empresas donde yo trabajé necesitábamos hacer una medición de los parámetros de limpieza del agua, y entonces no era lo mismo, por ejemplo, hacer la medición a la entrada de la máquina cuando ya acarreaba todas las impurezas y todo lo que pudiera pasar, que a la salida de la planta de tratamiento, ¿verdad? Cuando salía de la planta de tratamiento, uy, se veía buenísima esa agua y todo, pero posteriormente, cuando ya daba todo su recorrido y llegaba el ingreso a la máquina, el nivel de pureza o de limpieza de esa agua era muy diferente. Entonces, va a ser bien difícil, bien diferente los resultados que obtengamos dependiendo de dónde se genere la medición.
Luego tenemos la parte de la periodicidad, que es establecer con qué frecuencia van a realizarse estas mediciones, ¿verdad? Por ejemplo, si nosotros vemos que este indicador no va a cambiar hasta cada mes, por ejemplo, no tendría sentido que lo estemos midiendo cada hora, ¿verdad? Y sabemos que los cambios los vamos a esperar de un mes a otro, entonces muy probablemente nos conviene medirlo semanal o mensual y así dependiendo cada tipo de indicador qué es lo que esté controlando, ¿verdad? Entonces así vamos a definir cómo se van a ir midiendo. Si es un ajuste que yo estoy esperando visualizar el cambio rápidamente, pues obviamente voy a poner a alguien a muestrear cada hora y que me arroje resultados para poder rápidamente identificar una tendencia, un cambio, etcétera. Y por último, la parte del sistema de información que se debe de garantizar que los resultados sean presentados de manera oportuna, ¿verdad? Como poníamos el ejemplo ahorita, si yo estoy esperando hacer un cambio rápido, que en una semana yo espero que ya se ve una tendencia de cambio, voy a presentar esa información justo a la semana o antes de que termine la semana para que se puedan tomar decisiones sobre la tendencia que se está observando. Porque si el indicador arroja información retrasada, entonces ya no nos es funcional. O sea, nos va a servir para entender qué es lo que pasó, pero la toma de decisiones no va a ser oportuna. Entonces tenemos que saber que los indicadores, todo la gestión de la información de los indicadores tiene que ser lo más adecuada posible y en el momento justo en que se requiere. Por otra parte, tenemos los objetivos de los indicadores, que son identificar y tomar acción sobre los problemas operativos, medir el grado de competitividad de las empresas respecto a los competidores, ¿verdad? Valga la redundancia, lograr la satisfacción del cliente a través de la optimización de los parámetros dados para las operaciones, ¿verdad? Identificar oportunidades de mejora en procedimientos, capacidad productiva y tecnología de la empresa, porque los indicadores no nos arrojan únicamente información sobre si se está cumpliendo o no se está cumpliendo, sino que, por ejemplo, si yo ya hice cambios en el modo de trabajo, en los operarios, etcétera, entonces, y sigo sin obtener resultados o llegar a los resultados que yo quiero, pues muy probablemente algo de lo otro tiene que estar fallando, tal vez la maquinaria es la que no está haciéndolo bien, tal vez necesitamos ya un incremento tecnológico para dar ese salto. Entonces, todo eso lo podemos lograr comprender a través del análisis de los indicadores que tenemos. Trazar las metas institucionales para periodos futuros, como ya lo habíamos hablado, al analizar nosotros el histórico y poder ver cómo se ha ido comportando nuestros indicadores, podemos ponernos metas más exigentes para los siguientes periodos, ¿verdad? Y dar seguimiento a las actuales también para ver que se sigan cumpliendo. Por ejemplo, si yo espero hasta que termine el año para hacer una revisión de los costos de producción y de repente me salen hinchadísimos, hubiera sido mejor que yo a los 2, 3 meses de ver que los costos iban para arriba generara una acción de mejora y tal vez a medio año ya los tenía controlados de nuevo, solo perdí el principio del año, pero logro recuperarme. Mientras que si hasta el final de la revisión empezamos a ver qué es lo que pasó, eh, pues ya habremos perdido bastante más, ¿verdad? Entonces la idea de los indicadores es poder generar estos cambios justo en el momento que se requiere. Y por último, hacer un mejor aprovechamiento de los recursos y los activos asignados, ¿verdad? Por aquí tenemos los ejemplos de algunos indicadores que se tienen, por ejemplo, los indicadores financieros y operativos. Entre ellos podemos tener dos de los principales que son costos de capital, que miden el costo de oportunidad de la empresa de tener recursos financieros atados a activos de logística, es decir, lo que yo he invertido en infraestructura física, flota de transporte, equipo de comunicación, manejo de materiales, etcétera. Todo eso empezar a medirlo, qué tan funcional me está haciendo el tener invertido ese capital en ese rubro, ¿verdad? Entonces, para ello, el costo de capital aquí lo modelan como el valor total de los activos de logística por la tasa de capitalización de dichos activos, ¿verdad? Por otra parte, tenemos los costos operativos, que miden los costos asociados a la ejecución y al desempeño de actividades inherentes a los procesos logísticos y productivos. Algunos ejemplos de ellos pueden ser costo de despacho por unidad, el costo de operación de bodega por empleado, costo de transporte por camión o por conductor, ¿verdad? Sí, podemos tener muchas más formas de medir este costo operativo.
En la parte de los costos de los indicadores de tiempo, perdón, podemos tener, por ejemplo, el tiempo de tránsito. El tiempo es el lapso de tiempo que transcurre durante el transporte de mercancías. El ciclo total de un pedido, por ejemplo, el tiempo transcurrido desde el momento en que un cliente pone el pedido hasta que el producto es entregado o facturado, o en algunos casos hasta cobrado, ¿verdad? Entonces ahí va a depender cómo nosotros acotemos ese indicador y de dónde hasta dónde va a medir, ¿verdad? Entonces igual para todos los demás que se encuentran acá, que están asociados con los tiempos, ¿verdad? Así como han visto ahí, hay para transporte, para gestión de compras y para las diferentes actividades logísticas también hay asociados indicadores de tiempo. Luego tenemos los indicadores de calidad que muestran la eficiencia con la cual se realizan las actividades inherentes al proceso logístico. Es decir, no solo si se realizan y no se realizan, sino que qué tan bien se realizan. Esto refleja la eficiencia en costo y nivel de servicios relacionados a las actividades de gestión de pedidos, manutención de mercancía, procesos de picking, de packing, etcétera. Entonces, estos se dividen en dos tipos, pueden ser el porcentaje de pedidos defectuosos, que si se fijan ahí tenemos, por ejemplo, el porcentaje de pedidos recogidos con cantidades exactas, porcentaje de pedidos empacados de acuerdo a lo que el cliente requiere, porcentaje de pedidos enviados sin daños o averías, y por último el porcentaje de averías, que es el porcentaje de pedidos documentados de forma errónea, o por ejemplo la merma de la mercancía, el porcentaje de merma puede ser otro de los porcentajes de avería. Para la parte de indicadores de productividad, estos reflejan la capacidad de la función logística de utilizar eficientemente los recursos asignados, como la mano de obra, el capital representado en inversión de inventario, vehículos, sistemas de información y comunicación, entre otros. Entonces aquí lo que vamos a ir a medir es, por ejemplo, el número de cajas movidas por operador, número de pedidos despachados, número de órdenes recepcionadas y así diferentes tipos de indicadores, ¿verdad? Lo que nos busca es dar una idea de qué volumen de productividad estamos teniendo, ¿verdad? Y por último tenemos indicadores, valga la redundancia, de gestión, ¿verdad? Que lo que buscan estos es ver no tanto si se fijan de aquí para atrás, los indicadores que habíamos estado viendo van sobre la operación. Si la operación se está haciendo, no se está haciendo como se está haciendo. Pero los indicadores de gestión lo que buscan es ver de las cuestiones que se han planificado, qué tan eficientes han sido. Entonces, uno de los factores determinantes para todo proceso es esto, que se lleve a cabo este tipo de indicadores, con el fin que se puedan implementar indicadores en posiciones estratégicas que reflejen los resultados óptimos a mediano plazo, ¿verdad? Entonces, se fijan, tenemos indicadores, por ejemplo, de utilización, donde lo que vamos a tener es el cociente entre la capacidad utilizada y la disponible, ¿verdad? ¿Qué tanto estamos utilizando? ¿Verdad? Entonces ahí eso nos va a decir, ok, tú hiciste esto, no funcionó y ok, pero la capacidad de la que nosotros tenemos disponible estamos utilizando el 50%, por ejemplo. Entonces eso nos permite tomar decisiones sobre, ok, no es que las cosas se estén haciendo mal porque se han cumplido, pero tal vez no me conviene tener una capacidad instalada tan grande, necesito recortarla o necesito dar esto en arrendamiento para que si en algún momento se dispara, eso corra por parte de el contratista quien esté realizando esa actividad en ese momento. Entonces, si se fijan, aquí estamos analizando de los recursos que tenemos, qué tanto los estamos aprovechando. El rendimiento, por ejemplo, que es el cociente entre la producción real y la esperada, ¿verdad? Y eso no solo aplica a la producción, sino que también a los procesos logísticos. Si yo había dicho que que a diario voy a tener que estar despachando 20 envíos y estoy despachando 12, entonces obviamente ahí con algo nos estamos quedando cortos porque estamos planificando, entonces tal vez vemos los motivos por los cuales nos está desarrollando esto y nos llegamos a enterar de que, no, es que los tiempos que yo había calculado no eran los correctos. Entonces nunca voy a llegar a esos 20 envíos y yo estoy prometiéndole al cliente que sí lo voy a hacer. Mejor rebajo mi cantidad de envíos a un nivel en el que sí voy a poder suplir esa demanda o
incremento mi capacidad para poder hacerlo y cumplir con lo que había prometido, ¿verdad? Entonces, si se fijan, ese tipo de indicadores lo que buscan es ver que también están funcionando las cosas de como yo las había planificado, ¿verdad? Entonces, básicamente, con esto cerramos la parte de indicadores logísticos y con esto ya ustedes pueden aplicarlos a su proyecto identificando qué tipo de indicadores son los que más les competen. Pueda que algunos indicadores ya se lleven en la empresa en donde ustedes están o pueda que sean una sugerencia que ustedes puedan hacer como una oportunidad de mejora. Vea, le conviene controlar estos y este tipo de indicadores para que usted pueda tener más control sobre las operaciones estas y estas, ¿verdad? Entonces, bueno, ha sido un placer desarrollar esta materia con ustedes. Cualquier consulta quedo a sus órdenes y básicamente con esto hemos cerrado la materia y la información que teníamos que revisar. Así es que muchísimas gracias.